Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, siempre lo decimos, no sabemos en qué momento van a estar ustedes del otro lado y que van a poder ser parte de estas charlas, de estas conversaciones que estamos teniendo y de esta propuesta que les acercamos cada vez que uno de los temas está ya completo, ya está ahí en su nacimiento para poder compartirlo con todos ustedes. Bienvenidos a Aurea Patagonia Stream, este segundo capítulo. No, como siempre, no estoy sola, es algo que hacemos entre dos fuerzas muy importantes y ahí viene mi compañero Lucas de la Vega. Hola Lucas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Cintia. Muy buen día, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el lugar del mundo en que cada uno esté, porque bueno, nos han noticiado que de diferentes lugares nos han visto, nos han escuchado, así que muchísimas gracias por ese acompañamiento. Y es así, esto surge de una complementación de fuerzas que naturalmente se dio y que tuvo sus años de maduración y que dijimos, bueno, me parece que es momento de algo más con esto. Y eso es compartirlo, abrírselo a todos ustedes. Así que bueno, espero que lo disfruten, lo acompañen y ojalá lo comprendan. Al mismo tiempo tenemos esta particularidad. El primer capítulo teníamos una locación en donde estábamos los dos en el mismo tiempo y espacio. En este caso vamos a hacer una modificación en el espacio. Les contamos, en mi caso particular, yo me encuentro en la ciudad de Puerto Madryn, en Chubut, en Argentina, bien patagónico, y hay que recorrer unos cuantos kilómetros para encontrarlo a Lucas. Exactamente. Yo del otro lado, al oeste, la cordillera, en la zona de Mallín Ahogado, Río Negro, provincia de Río Negro. Así que de este y oeste estamos acá en este segundo programa que es así, nos encuentra a la distancia física, pero bueno, temáticamente y energéticamente muy juntos, muy bien sincronizados. Sí, incluso estamos probando nuevos lugares, nuevas locaciones. Vamos a hacer esto posible en un segundo capítulo que tiene, como me comentaba Lucas hace algunos minutos, un hilo conductor. Este capítulo en particular se llama Medusa, Perseo, Escorpión. Y es lo primero que surge. ¿Por qué este nombre? Bueno, hagamos una pequeña introducción para quienes les interese también desde dónde estamos armando estos encuentros. Lo interesante de esto es que la temática se va presentando naturalmente. Es decir, nosotros no la estamos buscando intelectualmente, porque de eso tenemos una biblioteca muy grande a nivel humanidad como para buscar cosas y llenar de contenido programas, sino que hemos decidido otra forma. Y esa forma que hemos decidido es la que hemos descubierto en todos estos años de andar internamente los procesos personales, que es la vida te propone cuestiones. Y para quien está despierto, permeable y receptivo a eso, hay un camino ahí. Y hay un mensaje que no es dicho de entrada y no es completamente revelado si no te involucras y andas eso. Entonces, esto como introducción a mostrarle desde dónde armamos el contenido. O sea, el contenido se va armando y nosotros lo vamos viendo y lo vamos considerando y tratamos de predisponernos de la mejor manera a que eso sea coherente y que se entienda. Pero en esto de los mitos, que particularmente no fueron pensados previamente, los mitos griegos como una cuestión vertebral a usar en los programas, pero se está dando naturalmente, se está dando naturalmente. Es decir, Pegasus fue el nombre del programa anterior, desde Caballo Blanco. Este programa en particular remite al mito de Medusa, Perseo y al escorpión por los temas que vamos a desarrollar, pero recordé esta mañana, justo antes de iniciar con esta grabación, transmisión, recordé de dónde brota Pegasus. O sea, Pegasus tiene un nacimiento. Y ese nacimiento tiene que ver con Medusa y Perseo. Pero quédense, escúchenlo y revélense a ustedes mismos cuando llegue el momento de entrar ahí. ¿Sí? O sea, hay un hilo conductor que está directamente asociado a la mitología griega y la mitología en este programa en particular va a tener una connotación especial porque estamos hablando de discursos. Es decir, la mitología se transmitió generación tras generación, pueblo por pueblo, a través de relatos que fueron acompañados por diferentes
herramientas y recursos físicos de cada época, de cada cultura, pero básicamente fueron palabras, fueron relatos, fueron lenguajes que fueron transmitidos. Y eso tiene directa relación con el programa de hoy. Un ¿Mm? programa en donde nos vamos a encontrar con diferentes situaciones y diferentes objetos. Y al mismo tiempo, cuando lo estábamos pensando, dijimos, bueno, sí, es verdad, generalmente uno tiene cierta aversión a determinadas cosas. Cuando éramos chicos, generalmente nos hablaban sobre qué pasaba si llegaba a cruzarse en nuestro camino un gato negro. ¿Qué pasaba cuando íbamos caminando por la vereda y en algún momento la abuela, el abuelo, el padre, la madre nos agarraba de la mano y nos decía, cuidado, hay una escalera, no pases por ahí? Y ni que hablar del espejo, porque si yo agarraba ese espejo, siendo pequeña, tengo un recuerdo claro, vívido, agarraba el espejo de mano, ese espejo que venía de la abuela, de la bisabuela, de la tatarabuela, lo agarraba, lo empezaba a manipular, empezaba a jugar, porque era una niña, inmediatamente salía algún adulto y me decía, cuidado, que si se rompe, son 7 años de mala suerte. ¿Qué es Ay, eso? ay, ay. ¿Cómo nos va marcando, Bueno. no? Y después cómo de ¿Mm? forma automática vamos reaccionando de la misma forma y continuando con esa misma reacción a lo largo de toda nuestra vida. Yo creo que son las primeras memes que se viralizaron en otro momento, ¿no? Porque son memes, o sea, es decir, parecen humoradas. ¿Cómo va a ser que un espejo roto te maldiga por 7 años? Pero se viralizaron rapidísimo. Y se viralizaron rapidísimo en lo social por esa carga popular familiar que traía. Es decir, fíjate vos que la humanidad no hace mucho tiempo que puede decir, no en todos los casos obviamente, pero que ha entrado en una zona digamos, de estabilidad personal, grupal si se quiere, no en todos los casos, claro está, pero hay muchas cuestiones resueltas, incluso habitacionalmente, que en otro momento no. O sea que el mecanismo de supervivencia, el lugar de víctima, con eso armado, obviamente, a nivel familiar, y el nivel de miedo que había de que la realidad se te torne negativa, era paralizante, literal. Estamos hablando de que, a ver, hubo un boom, va a sonar feo lo que voy a decir, pero la forma es fea, no el contenido. No hace mucho tiempo hubo un boom de cánceres, de tumores, lo cual, antes de eso, había un pánico terrible a que te suceda algo de eso, pero era una cuestión incluso de estatus social. Entonces, es decir, esos discursos que formaron a nuestra mente en sus estructuras bases, como dijiste recién, en la primera infancia sobre todo, son las que posteriormente generaron realidades concretas. Y es Ujú. hacia donde va el programa de hoy, que es lograr que cada quien que escuche y vea este programa pueda comprender de cuáles son esos mitos estructurales de su realidad, de su familia, de su historia, que tal vez al día de hoy le siguen haciendo conflicto interno, por ende, consecuencias externas, físicas, no deseadas. No, Y que sí. nada, hoy vamos a ver que nada tiene que ver con un objeto en sí, sino con la escritura en el objeto, que es otra cosa. El objeto, dejémoslo tranquilo porque es un objeto. La escritura en el objeto es lo que le da función en la realidad de la persona. Lucas, ¿qué sería la Entonces, escritura en sí, el objeto? bien. Esto de esa situación que se armaba donde vos venías caminando tranquila por la vereda y tu abuela te agarraba con fuerza del brazo y te decía, cuidado, nena, que si pasas por abajo de la escalera te vas a tener mala suerte. Eso es una escritura. Esa situación, lo que se dijo, lo que se asoció, las emociones en juego, quién lo dijo, todo eso forma escritura en nosotros. Es información. Es información que queda ahí, porque la nena queda dura, obedeciendo, ¿sí? Eso quedó adentro. La nena en ese momento no le pudo dar respuesta a ese discurso del otro. Si fuera una nena, particularmente, digamos, a ver, con una posición especial,
una despierta, una Buda, una, con esas características, tal vez se desprende del brazo de la abuela, con un gesto activo masculino, se desprende y le dice, vas a ver que no. Y pasa por abajo de la escalera y efectivamente no le pasa nada. Ni después, ni más después, ni más después del después. Claro. Somos nosotros. Los que pasamos por abajo de la escalera somos nosotros. No sé, yo me hago cargo. Y acá estoy. Bueno, podemos efectivamente entrar en temas. Sí, claro, claro, ya está, ya estamos todos encendidos y todos queremos saber de qué se trata. Bueno, ojalá así sea para todos los demás también. Bueno, ténganme paciencia, pues yo muchas veces hago esto, satelito mucho algo hasta que siento y tengo el llamado de entrada. O más bien de dejarme llevar por ese vórtice que se armó ahí. ¿Sí? Entonces, acá ya tenemos armado un tema concreto que tiene que ver con esto, es decir, la mala suerte, la buena suerte, estas cuestiones con las que la humanidad ha tenido que lidiar dentro y fuera suyo, como decir, hay personas afortunadas, personas que no. Me acuerdo de eso, un amigo de la infancia y adolescencia que me decía, hay personas que nacen con estrellas y hay personas que nacen estrelladas. Mm, Realmente sí, digamos, si la idea es, y ahí tenés cantidad de dichos populares, de hecho hay libros de dichos populares al respecto, que con esta base de comprensión, de análisis y comprensión, podés ir a esos dichos populares y ver otra cosa. Y no quedar, como la nena dura obedeciendo, no quedar obedeciendo al discurso del otro, porque en lo físico, ¿cómo lo refutas? Si hay nenes que nacen en ciertas condiciones favorables y hay bebés que nacen en condiciones desfavorables físicas. ¿Cómo refutas eso en lo físico? No lo podés refutar. Tiene razón. Y el problema justamente es quedarse mirando lo físico únicamente cuando lo físico es una consecuencia. Y al ser la última ficha del efecto dominó que cae, es la que da lugar a que efectivamente pueda pasar otra cosa. Porque conocemos casos de personas que no nacieron estrellados, perdón, no nacieron con estrellas, nacieron estrellados, y sin embargo lograron trascender estados iniciales desfavorables y lograr situaciones particulares muy importantes, superadoras incluso a sus cuestiones anteriores, ¿no? O sea que no dictamina destino el contexto anterior, no lo hace. Lo que lo hace es el discurso asociado a eso, la escritura, que si no se interviene la escritura, no esperemos que pase otra cosa. No esperemos que pase otra cosa. Si seguimos esperando al Mesías, pues vamos a seguir esperando, ya no va a pasar otra cosa. claro, va a haber ¿Se entiende? Es una decir, repetición, una reiteración continua. claro, y la esperanza se Ahora, hace cada vez más mayúscula, mayúscula, no entra en ningún lado. Sí. ahora, bueno, vos estás planteando algo, ¿se puede modificar esa escritura? ¿De qué forma? A Entiendo ver, que lo... para que en este momento quien crea que no es así, entiéndase que alguien tuvo que escribir lo que tenés adentro tuyo. Alguien lo tuvo que hacer. O sea que si se pudo hacer en aquel momento, con vos, conmigo, con todo lo que estamos escuchándolo, entonces tal vez, digo, se pueda hacer de nuevo, pero para uno mismo. Y mejor aún, a conciencia. ¿Ah? Entonces, bueno, sí se Entiendo puede. al Vamos. mismo tiempo que primero o un primer gran paso es detectarlo. O sea, ¿por qué? Porque es algo La, que no es, nos es común. Yo hoy en día, y creo que a la gran mayoría le puede llegar a pasar, si veo la escalera, es una acción automática correrme. Y tal vez es, ahora, en este preciso momento, estoy diciendo, lo hago automático. bueno, ese es el testeo, para que vos te des cuenta, ese es el testeo de que la escritura está dentro tuyo. Eso es lo que te da la pauta de que está adentro. ¿Por qué? Porque cuando se encuentra con el objeto de toque, algo en vos se enciende, se igna, se enciende. De ahí es la hipnosis. No es hipnosis, es hipnosis. Hay una escritura previa que con el encuentro del objeto se enciende, se activa. Si no hay escalera, no pasa. Si no hay gato negro, no pasa. Pero aparece el gato negro, aparece la escalera y algo se enciende, las alertas. Bueno, en ese caso es así. En otro caso ves a un nene jugando con su cachorrito en la plaza y
y sonreís, hay una hipnosis también ahí, positiva, favorable. Entonces, es una responsabilidad individual actualizar las escrituras internas para efectivamente tener las activaciones que sean las activaciones deseadas. No vamos a idealizar esto y por favor acá hago un paréntesis de salud para quien escuche y para mí también. ¿Eh? Y si querés incluirte en esto, Cintia, hacelo. No somos perfectos, no somos ideales. Esto no va de querer alcanzar alguna perfección o idealización de la vida. Para nada, para nada. Somos personas que han pasado por cosas difíciles y que han decidido iniciar un camino interno para transformarse a través de esas vivencias. De ahí es que hay algunas conclusiones que nos han sido tan reveladoras y útiles que tenemos ganas de compartírselas. Sí, Pero bajo ningún claro. punto nos idealicen, por favor. No, no, y me sumo también en lo mismo. Porque es un camino y al mismo tiempo es una revisión constante, continua, diaria, el observar esto. Y tal vez hay algo que sea muy, muy sencillo, que el resto puede ver como una obviedad y que para nosotros es una revelación en ese preciso momento, como puede llegar a ser Uh-huh. la abuela que tironea cuando estábamos delante de una escalera. Uh-huh. Exacto. Bueno, de ahora en adelante, quien realmente se pueda estar tomando en serio esto, ante esos gestos va a poder observar esto. Recién decías cómo lo detectamos. Hay pasos, obviamente hay pasos y hay que madurarlos a los pasos, hay que entrenarlos. No es por ya haber escuchado de la cuestión, entonces ya está. Hay que entrenarlo, pero lo primero es identificación de la cuestión. Lo identifico, cuando está pasando lo identifico. Tal vez te sucede, o sea, tal vez efectivamente se te activa el miedo al respecto, esquivas la escalera, etcétera. Estamos dando un ejemplo nomás. Pero lo identificaste, te diste cuenta. Algo en mí pasó, o sea, algo en mí se movió, efectivamente. Lo que sigue es trabajar sobre eso. Es decir, bueno, ahí entra toda una cuestión de análisis que no es para ahora y no es para este contexto. Acá vamos a andar los mitos y la función de los mitos. ¿Eh? Y entremos en eso, si te parece, por favor. Sí, 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 es más, voy anotando todos los Bueno, demás temas para irlos desarrollando más adelante. exacto, porque si abrimos el análisis de cada una de las cuestiones, nos lleva una hora de desarrollo fácil, cada una de esas cuestiones. Entonces, tenemos que pensar en el objetivo del programa en particular, en las personas que nos están viendo. Entonces, bueno, mientras lo vamos haciendo, lo vamos produciendo al Sí. contenido y digo, si encaro por ese sendero de la montaña, es otro sendero, es hermoso el viaje, pero es otro. Bueno, vamos con el primer elemento que apareció y que fue el llamador hacia el contenido del programa, que es lo del espejo roto y los 7 años de mala suerte. Una de las cuestiones, una de las muchas cuestiones de superstición a nivel mundial, ¿no? Entonces, a ver, yo le preguntaría, primero la pregunta que siempre me surge es, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le ocurrió? O a esa persona le preguntaría, ¿por qué espejo? ¿Y por qué 7 años? No Claro. 6 y no 8. ¿No? O sea, son preguntas que haría, te lo juro. Entonces, al hacer esa pregunta, obviamente es un silencio, pero hay un camino que de repente se revela para descubrir eso. Entonces, astrología mediante es el primer lugar donde a mí se me muestran los ciclos de 7 años Mm. como un lugar empírico, no un lugar, un volado, un pensamiento abstracto, filosófico de que cada 7 años se cumplen y se suceden ciclos, sino que una observación también biológica que cada quien la puede ver en su propia realidad. Cada 7 años inician y concluyen proyectos, vamos a ponerlo así, proyectos internos. Inician cuestiones y concluyen cuestiones cada 7 años. Lo vemos en la biología también funcionando, los ciclos de 7. Entonces, no es el único ciclo, hay otros ciclos también, menores en tiempo cronológico, mayores, pero tal vez es el más notorio, el de los 7 años. Entonces, es fácil ver que en ese 7 años de mala suerte es una forma de decir, vas a tener un ciclo de mala suerte si rompes un espejo. Claro. Es como decir, no vas a poder salir de ese laberinto por 7 años. Bueno, ok, hasta ahí, digo, me acerco a la comprensión del número 7
como un lugar temporal de que está marcando un ciclo, Ujú. ¿no? Donde efectivamente lo que inició ahí no lo vas a poder modificar por 7 años. Bueno, es así y no es así. Sí, no vas a poder modificarlo durante 7 años a lo que inició, pero sí vas a poder interrelacionarte e intervenir eso en los 7 años para un inicio en el próximo ciclo, un inicio con un origen actualizado, para que no se produzca repetición kármica, repetición de los errores anteriores. ¿Se entiende? Bien, bien, sí. Por eso es que, sí, son reales, son contundentes. 7 años de que no vas a poder hacer otra cosa que no sea lo que inició en ese ciclo. Ok, pero no estás necesariamente sometida obligatoriamente a eso. Esto que nació mal parido. Sí, va a haber una cuestión desfasada en eso, pero que no necesariamente tenés que someterte en el nivel de entrega al sometimiento, no tengo la palabra ahora, eh, sino que podés aprender de ese desfasaje. De hecho, es lo que hay que hacer. Y ahora vamos al otro elemento, espejo, y que hace directa asociación también con Medusa, el mito, cuando entremos, porque la solución la solución a Medusa, que es un conflicto, involucra un espejo. Después vamos a ver cuál, pero involucra un espejo. Es decir, el espejo no está hablando del espejito físico, del espejito de la tatarabuela. No es ese espejo al que se refiere. Nunca una enseñanza del universo, una enseñanza de la vida, nunca va a estar apoyada en lo físico. Nunca. Siempre es en lo sutil. Por eso se transmiten en lo físico, se transmiten con un nivel físico para que las personas que están muy identificadas a su propio ego se queden mirando la explicación física. Pero para Bien. quienes ya se proponen a sí mismos atravesar ese nivel físico, empírico, pasan a comprender el símbolo de la cuestión. Entonces ya espejo, fíjense, para quien está escuchando este programa, en este momento espejo pasa a tener dos categorías. La categoría física empírica, el espejito físico, el rompible, ¿sí? Y el espejo sutil, que es el que ahora voy a mencionar. Si entendemos que la realidad funciona como un espejo de nosotros mismos a nivel cuántico, de esto googleenlo y van a ver la cantidad de información que hay al respecto. Si la realidad es un espejo para con nosotros y nuestra propia información, ¿no se habrá referido siempre a este espejo y no al espejo físico, sino que a la función especular de la realidad para con uno mismo? Mm. Dicho esto, si le doy algo de crédito a esto, dicho esto, significaría que la persona que decide soberbiamente dejar de mirarse en la realidad como un espejo, rompe el espejo, va a tener un ciclo de ceguera donde las cosas le van a suceder y no va a entender por qué. Mm. Desocultado, desocultado. Claro. Listo. Eso tiene más lógica, de hecho lo hemos visto funcionar en los demás que he atendido en estos 14 años, en mí, lo hemos visto funcionar, o sea, efectivamente es así. ¿Eh? Decidí romper ese espejo interno y fíjate lo que pasa. Ceguera Totalmente. total. Totalmente, sí, entonces es una repetición al mismo tiempo. Y tal vez sea ese mismo ciclo en el cual uno no puede ver otra realidad y no puede hacer que ese inicio de los 7 años deje de ser igual en los próximos 7 años. Por eso, Eso es fíjate esto. fundamental. Exacto. O sea, se rompe el espejo. La persona decide, le pasa tal cosa y decide que no, que esto no le debería haber pasado esto. O sea, se niega a verse a sí mismo en eso que le está pasando. Decide romper el espejo. No me veo más a mí mismo en la realidad. Me cansé. ¿Qué pasa? Va a tener un ciclo, va a tener un ciclo de más o menos 7 años, de que le sucedan cosas, porque no es que el universo dice, ah, bueno, en esa persona en particular que no le funcionen las leyes de causa y efecto
porque ha decidido no verse a sí mismo y en lo que le pase. Mm. Las cosas te siguen pasando. Peor porque no la ves venir, no la identificás, no te la apropias, la repetición se densifica, pero cuando se concluye el ciclo, tenés una ventanita, que es cuando el punto cero, cuando se resetean los periodos, los ciclos, una ventanita de respiro de oxígeno, donde efectivamente lo que la vida, y me animo a decir en esto, Dios, el que yo he descubierto, no es el que me enseñaron. Dios ahí pide amorosamente, amablemente, arrepentimiento. En esa lucecita, en ese oxígeno entre etapas, está la posibilidad de lograr el arrepentimiento, que es un gesto totalmente humilde, sano, frente a la vida, de decir, sí, me equivoqué, fallé. En esto, tuve las consecuencias y la verdad no quiero más esto. Mm. Ahí cambiaste el futuro que estaba siendo programado. Y que iba derechito a repetirse otros 7 años, de repente ahí, ¡pum! No sabes todavía qué va a pasar, no sabes hacia dónde va a ir ese siguiente ciclo, pero sí se usó ese momento de luz, ese momento para decir, esto no lo quiero más. Ahí empiezan a pasar otras cosas. ¿Por qué? Porque interviene un discurso. Si esa persona en algún momento de los 7 años anteriores ya se hubiera arrepentido en este sentido, no es el arrepentimiento religioso, por favor, no es eso, no es frente a un confesionario, no es por ahí. Es totalmente individual, es íntimo, es frente a la vida. Si eso hubiera sucedido en algún otro momento dentro de ese ciclo de 7 años, hubiera tenido el mismo efecto, una corrección que ya empieza a mandar, de ahí en adelante empieza a mandar el futuro para otro lugar. Ese otro lugar es un lugar más favorable, digamos, en esos Claro. aspectos. Muy bien, permiso. Sí, sí, por favor. Es el momento donde uno se toma ese mate, Mm. se toma ese café. Yo me imagino a las personas en este momento, ¿no? A todos aquellos que nos están mirando y que les agradecemos por eso, eh, porque también estuve en ese lugar donde la primera vez que lo escuché dije, ajá, y hay como una gran información. Por suerte todo este material está grabado, todo este material se puede ver la cantidad de veces que ustedes quieran y al mismo tiempo si se suscriben cada vez que nosotros abramos la sala, les va a llegar una notificación y van a poder ser parte. Y al mismo tiempo esto de empezar a hacer las consultas, ¿no? Porque entiendo que cuando uno tiene una revelación, o por lo menos cuando a uno le dan otro discurso de aquel que tiene armado y puede pensarlo, puede replantearse un montón de cosas e incluso puede contradecirlo, ¿por qué no? Y al mismo tiempo compartir eso. Entonces podemos armar algo superador. O sea, que yo no opine igual que la otra persona no significa de que me voy a quedar estancado ahí, sino todo lo contrario, que voy a seguir más hacia adelante y que voy a poder tener una mejor conclusión. Hago la invitación mientras Lucas se toma un poco de su café, un poco de agua. Y, Es y- que y estoy encendido, estoy aguardando a que me des el pase porque tengo para 3 horas base. no, bueno, pero 3 horas es mucho, Lucas. Ahí me sale la Bueno, productora de avisamos, adentro. es una forma de avisar a los amorosos espectadores hacia dónde estamos yendo. Exactamente. Y ahí vamos, porque podemos decir que ya por lo menos dejamos la inquietud sobre cada uno de esos espejos y sobre esta pregunta, ¿no? Que a mí me surge y que se las dejo, se las regalo. ¿Cuántas veces habremos roto ese espejo interno? Mm. La dejo. Es el muy bien, porque es el automatismo más básico de nuestro ego. No hacerse cargo y no querer tener nada que ver con esa cuestión que está pasando afuera. Menos aún si eso es negativo, ¿no? Sí, yo no tengo nada que Distinto ver. es, claro, distinto es
no necesariamente considerarse que en lo físico tenés algo que ver, sino que hay algo de eso que vos tenés que revisar adentro. Es distinto, es distinto. ¿Se entiende? Bueno, creo que hemos andado un poco más que una introducción a esa superstición en particular del espejo roto y los 7 años de mala suerte. Ya saben a lo que remite. Así que bueno, miren a cada uno de los espejos que cotidianamente tenemos y siéntanse en paz. ¿Eh? El del baño, el del auto, el de la cartera, el celular, etcétera, etcétera. Porque a veces Respiro. perdemos vista que el celular es un espejo también. Bueno, dejémoslos en paz a los objetos y entendamos que es otra cosa y sucede en la mente, no afuera de la mente. ¿Ok? Bueno, el otro muy importante es el 13. Oh, ese también, ¿no? Ese también. Bueno, hay mucho, ¿no? Pero vamos a dejar descansar el gato negro, vamos a dejar descansar la escalera, vamos a desarrollar estos dos como ejemplos que ya son más que suficientes para ir a Los, otros temas. los mencionamos para que se tomen en cuenta, no es que solamente son estos dos que vamos a desarrollar nosotros y el resto no. Bueno, invito, vamos a ver, esto es una invitación a interacción con el público, que cada quien nos cuente cuáles son esas supersticiones que se le vienen a la mente ahora, porque a lo mejor quien nos ¿Sí? está viendo y escuchando y de algún lugar del mundo, porque también es cultural, es folclórico de los diferentes lugares del mundo, que tienen sus propias supersticiones, o sea, sus propios mitos. ¿Sí? Entonces, bueno, nos lo pueden escribir en los comentarios del video, va a estar bueno, ¿eh? Va a estar bueno también. Ok. Y bueno, entendiendo, o sea, compártanos eso, entendiendo que el hechizo no está en el objeto, está en el discurso. Por favor. ¿Eh? Bueno, el trece. Un número que se le ha temido. Pero fíjate vos que no solamente se le teme a lo oscuro, también se le teme a la luz cuando la luz exige morir en algún aspecto del ego. También se le teme a eso. Silencio agónico. Se le Así. teme a la oscuridad es una obviedad, ¿no? O sea, no es muy difícil de, digamos, incluso de explicarlo. ¿Por qué habría que tenerle miedo a la oscuridad? Ahora, miedo a la luz, eso puede llegar a ser nuevo. Quienes tenemos la asociación histórica, discursiva, mitológica de que la luz es prácticamente una madre suave, cada vez que nos encontremos con los aspectos masculinos de la luz, no lo vamos a identificar como la luz, lo vamos a identificar, ¿no es cierto?, como lo otro. Es decir, no, no, esto no. Bueno, entonces, Hablábamos de la luz, ¿no? Y de lo fuerte que puede llegar a ser la luz. Esa parte que tiene la luz y que pocos imaginamos a veces. Y es una luz que enseña, que dirige y que al mismo tiempo marca, y marca mucho. como un buen padre, como un buen padre. Por eso, en la ecuación de la vida, que la podemos observar en la naturaleza tranquilamente, y no creo que exista alguien que pueda decirme que la naturaleza no tiene algo que ver con Dios. ¿Mm? Por lo tanto, yo puedo en la naturaleza animarme a comprender ecuaciones de la vida, que si las quiero tal vez ir a observar en mí, las encuentre muy semejantes. En esa ecuación natural podemos ver machos y hembras. Vamos a tomar mamíferos en particular como ejemplo. Sí. Machos y hembras. Ok. Donde la vida inicia desde la hembra. Es decir, vamos a tomar la gestación, obviamente hay previas cuestiones, vamos a tomar la gestación, vamos a tomar el nacimiento de esa cría, ¿sí? Y esa primera etapa. Todo eso sucede exclusivamente en la madre. Por lo tanto, yo puedo observar en eso los aspectos femeninos de la vida. Ujú. ¿Sí? Entonces ahí puedo observar fuerzas femeninas de la vida, que son muy distintas a las fuerzas masculinas de la vida, que son las que después entran en juego en la vida de esa cría, que de momento lo único que cree que existe es su madre, el seno y lo que toma de ahí. Con el tiempo observa que existe un entorno
observa que existen ruidos más allá de la madre y de esa realidad eh, íntima, y aparecen otros cuerpos más grandes. Aparece un padre, aparecen hermanos, aparecen primos, tíos, aparecen otros seres más grandes, similares a su madre, pero con un comportamiento muy diferente. No puedo pasar a creer, si estoy muy identificadito con mamá y uso el disminutivo porque vamos, ya es hora de soltar a la madre. Si venimos muy identificados con mamá, todo lo que no se le parezca o no se parezca a lo que me dijo es malo. ¿Sabe quién no se parece a lo que me dijo? Papá. Papá, estamos en un problema. ¿Cómo lo tomo? ¿Como algo maldito o como algo benéfico? Bueno, a ver, una salvedad. No todo hombre que tiene hijos tiene ganas de ser padre, no toda madre que tiene Exacto. hijos tiene ganas de ser madre. Para que no vayamos a la asociación automática de que todo el que tiene hijos está cumpliendo la función. En todo caso, sucedió lo básico, procreación, nada más. Claro, Lo vendría otro siendo es la una posición en diferencia la vida. entre el macho y la hembra, directamente, y ahí muy natural, que es muy diferente a lo que estamos Ujú. planteando ahora, que es Exacto, el padre y la madre como entidad. como funciones, exacto. Que Exactamente. es una posición, o sea, es una posición que hay que asumir frente a una realidad que se ha elegido o no, ya veremos cada caso. ¿Ok? Bueno, por lo tanto digo, a ver, si vamos, a ver, seamos amables y compasivos con nuestros padres, no está maldito, no está maldito. Por lo tanto, esa luz que viene de ahí, esa fuerza que viene de ahí, aunque a mí me desafíe porque estoy muy identificado con mamá, no necesariamente es algo malo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo me animo a ir a eso? ¿Qué pasa si me animo a ir al padre? ¿Qué pasa? El 13. El, pa el 13. Nazco yo, porque mi madre es la que me ha dado a luz. Todavía yo no he nacido a conciencia. He nacido biológicamente a la vida, totalmente inconsciente. De hecho, ni siquiera nos acordamos conscientemente de esas etapas. Pero para cuando ya se tiene conciencia, es la posibilidad de acceder al 13, de acceder al encuentro con el Padre, y ahí empieza la formación de la nueva y propia identidad en la persona. Por eso hay una observación popular de que al padre se lo conoce cuando uno es grande, incluso, y te voy a decir así, va a sonar feo, incluso mejor para el discurso anterior cuando ese padre está muerto. Es como que funciona mejor, es horrible lo que estoy diciendo, pero me lo están entendiendo seguramente. Funciona mejor para ese mito anterior que el padre no esté para que la persona diga, ahora lo comprendo a mi padre. Ah, ¿Por qué no lo comprendiste antes? mm. Porque había una distancia discursiva. Cuando el padre fallece y se torna símbolo, lo puede conectar más íntimamente sin todo el intermediario egoico, y ahí la persona empieza a ponerse en los zapatos de su padre, lo comprende, lo entiende, lo perdona, etc. ¿Se entiende? Bueno, pero a fin de cuentas, nacemos en la madre, desde la madre, para dirigirnos al Padre, para nacer a nosotros mismos, para darnos salud a nosotros mismos. El Me Padre, imagino, ya de entrada, estás... Sí. es más, Lucas, me imagino entonces, con esta explicación, el miedo que produce. A ver, primera cuestión, identifiquemos la diferencia entre las dos fuerzas. Tenés a mamá, suave, contenedora, es un sí eterno, es un sí eterno. Y lo otro es un contraste, donde lo primero es un no, donde lo primero es un límite, donde te vas a encontrar con una estructura ósea muscular distinta. Entiéndase nuestro lenguaje corporal, sensorial. Son dos polos. Por lo tanto, en una cultura tan identificada con la madre, el encuentro con el padre es una muerte.
se vive como una muerte. Ahora, hay culturas que tienen iniciaciones masculinas, iniciaciones paternas que son hermosas. Son de una altísima presión atmosférica a nivel mental, emocional, etcétera, pero que son para producir la iniciación en la persona, para que efectivamente pueda iniciar una nueva etapa de su vida. La que se me viene ahora, no recuerdo qué cultura particularmente, se las debo y después se las paso por escrito si alguien lo quiere. Pero recuerdo, a mí me lo contaron y me emocionó mucho, porque en cierta cultura, a los 7 años, nuevamente, a los 7 años, a los niños que nacen bajo ciertos signos masculinos, de ahí lo del martes 13, ya lo vamos a retomar, para ciertos niños o niñas que nacen bajo los signos masculinos, tienen una iniciación cerca de los 7 años, que es, los dejan solos en el bosque durante 7 días, de los cuales su padre, sus tíos, sus primos, vecinos, todos masculinos, le tienen preparado para cada día un desafío. Le conocen los temores, le conocen las inseguridades, le conocen todo a ese nene. Las sobreseguridades, y le tienen preparado para cada día escenarios con los que se tiene que encontrar para ver qué pasa ahí. Donde el último día se te puede... Fíjate vos, y eso no está pensado desde un lugar de maldad. Le vamos a hacer, se la vamos a hacer pasar 7 días. No, por suerte esa cultura no es occidental. Está pensado para que se vacíe de aquello que saben que no le va a servir en las siguientes etapas. Es decir, es un gesto de amor profundísimo, paterno, paterno. Y la madre ahí, a confiar en la vida. Pero si la madre está, digamos, tiene su camino interno al respecto, sabe que naturalmente eso es lo que tiene que pasar. Es el encuentro con el padre. Y es el encuentro con el no. Es el encuentro con esto, así como estás, no podés pasar por acá. Es el 13. Por eso es la maestría. 13 es una maestría. No tiene nada que ver con energía negativa, no te cases, no te embarques, son todas pavadas, no te cases y no te embarques y seguís siendo tan mamero. Pero es que venido el caso, no salgas de tu casa. Claro, es que aparte genera eso. O sea, han habido en algún momento esta conjunción de los martes 13, por ejemplo, como símbolo, ¿no? Como tradición, donde, no, mejor si podés quedarte en tu casa. Al día de hoy, ¿Qué? 2025, wow, wow. Es muy fuerte Bueno, eso. ¿y por qué el Marte de nuevo? Se suman, viste, sutilmente objetos discursivos. ¿Por qué Marte? Bueno, Marte es el planeta asociado a la guerra, asociado, pero entiéndase, porque si no guerra sumamos otro conflicto más, desafío interior, que te va a armar un choque de fuerzas, y voy a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ahí vamos a ver qué hace esa nena en esos 7 días solo en el bosque cuando se le presenten tales cuestiones, ¿no? Cuando llegada la primera noche se muevan los pastizales de alrededores, vamos a ver qué pasa ahí. O sea, la vida hace eso con nosotros, ¿eh? Mírenlo, obsérvenlo, y hace eso con nosotros. Te mueve los pastizales a ver qué haces. Bueno, eh, ¡Qué imagen! 13, maestría. 13, maestría. Bueno, anecdotario de esa iniciación en particular es que el séptimo día le aparecen el padre, los tíos, los primos, todos disfrazados de esos monstruos, de esos demonios, de esas cuestiones que en esa cultura ancestralmente se transmitieron discursivamente que existen, supuestamente, disfrazados de todo eso. Y le salen al cruce todos juntos. Y si no muere de un paro cardíaco ahí, se inició. Pero para cuando Acepten el chiste, acepten el es chiste, una por favor. prueba, claro, porque imagínate el shock, ¿no? De repente todo, claro, ¿qué sería? El viejo de la bolsa, vamos a poner una toncera bien supersticiosa, pero que hay gente de 40 y largo que todavía le tiene miedo al viejo de la bolsa.
De repente aparece el viejo de la bolsa, la bruja tal, no sé, los demonios de esa cultura. Sí, Aparecen personificados ahí. ¿Entendés? Eso es una altísima presión psíquica, mental, emocional. Ahora, para ver si das respuesta a eso. Cuando, cuando la, cuando la persona se da cuenta que no murió efectivamente, que no está sangrando, no está dejando el cuerpo, ahí es donde se empiezan a sacar las caretas, los disfraces, y es papá, son los tíos, los primos. Y ahí entra un círculo, se arma un círculo, con el nene en el medio, estoy por llorar, aviso, donde efectivamente se produce la conclusión de esa iniciación en particular, donde hay un reconocimiento de los adultos a ese que recién inicia ese nuevo caminito más allá de la madre. Es fantástico, ¿no? Entonces, claro, ¿qué pasa? Imagino un poco qué pasa en la mente de ese niño, de esa niña. De ahí en adelante, todo lo que le simbolizaba peligro deja de simbolizárselo. Por lo tanto, cuando tenga que salir a cazar, se le van a mover los pastizales y no se va a distraer con los pastizales. Va a tener sueños, va a tener pesadillas la segunda noche y se va a levantar súper concentrado en lo que tiene que hacer, cazar el animal. Bueno, llevemos el ejemplo a nuestra realidad. Nuestros hijos, la pareja, nuestros hijos, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. En lo que decidimos estar concentrados, que tan difícil se nos hace por el nivel de distracción discursiva que tenemos en la mente, que cada uno de esos pensamientos, si quiere, nos sacan a pasear todo el día. Bueno, 7 días. Bueno, se produce una maestría. Entonces el 13 simboliza situaciones que te invitan, pero presionando masculinamente, a que le des respuesta a eso, a que le des respuesta a eso. La vergüenza que tuve en el primer programa cuando lo hicimos no está acá. Algo pasó. Yo decidí atravesar esa vergüenza. Y hoy está pasando, internamente me está pasando otra cosa. Bueno, un lugar que se me viene ahora como para mostrárselos. Entonces, claro. eso es lo que el padre quiere de los hijos. El padre quiere que el hijo atraviese lo que se le pone desafiante para que se inicie en un nuevo aspecto. Hijo de tigre. ¿Por qué no dice hijo de gatito? No, no dice hijo de gatito. ¿Dónde lo escuchamos a eso? Hijo de mamá, nene de mamá, y el otro barbudo, dale, macho, nene de mamá, nene, ahí lo escuchamos. De padre viene otra expresión, hijo de tigre. Y eso es cuando efectivamente diste una señal diferente a lo anterior. No significa abandonar a la madre, no te recuerdo, no me interesas. No tiene que ver con eso. Tengo que ir más allá de vos para crecer. Y justo en la antesala de un nuevo eclipse, es decirle, y con mucho amor y respeto, y por favor, cada madre me lo recibe desde donde lo voy a decir, señora, por favor, córrase que me está eclipsando la vida. Chan, Permiso, y suenan las tengo sirenas. que entrar a la vida. Voy a Puede hacer una correrse que me está aclaración, tapando la vida. Lucas. Lucas, si me permitís, voy a hacer una aclaración y Sí, porque generalmente uno recibe esas señales. Cuando hablamos de madre, cuando hablamos de padre, no estamos identificando hombre, mujer. Cuando estamos hablando de ese niño, también es una niña y es una persona. Nosotros hablamos sobre la persona y esta cuestión sí. integral, su lado hombre, su lado mujer. Todas las mujeres tenemos nuestro lado hombre y nuestro lado mujer, debemos evaluar cuál es el que está predominando, eso será otro capítulo, y todo hombre también tiene su lado mujer. Quiero hacer esta aclaración para que no haya confusiones. Nosotros cuando hablamos, cuando tenemos nuestro discurso, en nuestro discurso no se coinciden muchas veces con los significantes de moda. Nosotros tenemos nuestros propios significantes y hablamos de las personas. Entonces, quiero hacer esta aclaración, si me permitís, justamente para evitar todo tipo de confusiones que se pueden dar desde la parte del léxico. Muy bien, muy valioso. Y a su vez porque
de otra manera no coincidiría con lo que dije hace un rato en relación a la vida. Es decir, si crees que cuando yo menciono un padre me estoy refiriendo únicamente al hombre y únicamente a tu padre, ¿sí? No, no es así. Me estoy refiriendo a una fuerza que puede estar encarnada en una mujer tranquilamente. Entonces, porque también es momento y suavemente y amorosamente de que el hombre y la mujer se reencuentren. Porque si de esto nuevo que está sucediendo en la humanidad, lo cual yo también formé parte de la propulsión de la valoración de la mujer en su momento cuando las señales eran de que había que ayudar a armarlo. Yo también aporté a eso. Y así como aporté en aquel momento a eso, desde mi lugar, hoy estoy aportando a decir, hay que disolver esa polaridad para que pasemos a la integración ahora Mm. del hombre y la mujer. Y entender que ambos estamos en la realidad y ambos somos estructuralmente importantes en la realidad. Porque si no es así, debe ser un holograma. Fíjate si te pasa la mano por el cuerpo, porque si no es así y te encontrás con efectivamente biología, es que sos real. Y si sos real, estás en la vida. Y si estás en la vida, te ha creado Dios. Soportalo. Entonces, hay fuerzas encarnadas, información encarnada. Pero claro, dije, hay vastos registros históricos de mujeres valientes que superaron a los hombres de la época. Y hay registros de hombres que lograron aportes familiares que superaron a lo que la mujer de la época estaba considerando. No es para entrar en conflicto porque el conflicto ya pasó. Y quien ni sigue en conflicto es porque lo sostiene adentro. Vamos, actualicemos a tiempo, porque si no el delay de actualización que tenemos arma otro problema. Arma otro problema. No podríamos estar, pero estructuralmente, funcionalmente, no podríamos estar enemistados el hombre y la mujer. No tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo le vas a quitar un polo a la realidad? Cualquiera de los dos, ¿eh? Bueno, entonces el 13 maestría. Me encanta porque es invitarlos a todos a ser parte de estas conversaciones que son maravillosas y que nos abren muchas puertas y muchos caminos. Eh, Ujú. el 13 maestría. Pero El también 13, empezaste a entonces, tocar otro tema. ujú, Empezaste a tocar el tema de los eclipses y empezaste a tocar el tema de a lo que uno se enfrenta con los eclipses, porque también hay mucho exacto. misticismo. También hay muchas personas que se quedan adentro de su casa cuando hay un eclipse. Ujú. Bueno, ven que hay comunes denominadores entre todo eso, ¿no? Y es un miedo a que te pase algo que supuestamente no tiene que ver con vos. Es como decir, el rayo va a caer en algún lado. Me quedo en casa porque hay menos probabilidad de que el rayo me caiga a mí. Si el rayo efectivamente tiene que caer, va a atravesar tu casa y te lo va a dar igual. Porque si ese rayo tiene algo que ver con vos adentro, te va a pasar igual. Bueno, ya está, creo que se entendió, ¿no? Avancemos. Eclipse. Eclipse. Suceden todos los años. Esto hay que aclararlo porque observación popular mediante, pareciera que los eclipses son, no sé, cada tanto y entonces te tenés que enterar de alguna manera de que está pasando un eclipse y bueno, eso, ¿no? Se activa una cuestión que o te da miedo o no. A ver, el eclipse desde siempre fue considerado como, en una observación natural, algo que bloquea la luz. Imagínate la importancia, a ver, importancia del sol, pero para las culturas que no tienen luz artificial, incluso al día de hoy, ¿sí? La luz del sol es un elemento vital de cada día, vital de cada día. Para quienes vivimos en una, no es únicamente Occidente, pero vivimos en esta realidad artificialmente armada sobre la naturaleza, olvidamos muchas veces la importancia de lo natural, la luz del sol, el agua, la tierra, el aire, etcétera, ¿no? Entonces, imagínate en un contexto tribal, donde de repente la luna tapa el sol por un rato. O sea, en ese contexto es como decir, calculo que el sol lo vamos a volver a ver, pero también podría pasar que no. Y esto que me está sucediendo cuando el sol está siendo eclipsado, ¿qué es? Este miedo, esta ansiedad, ¿qué es eso? Bueno,
El sacrificio tenía que ver con eso interno. De nuevo, es una iniciación paterna. De nuevo, es una iniciación masculina, es una invitación a morir a eso que te está produciendo el objeto eclipse, Ujú. que es lo mismo que el objeto invierno, infierno, invierno, una letrita nomás, bastó para que nadie más lo identifique, para que nadie más lo asocie. El infierno, ¿no será el invierno en realidad esa estación del año donde porque la naturaleza no está dando los frutos porque ya los dio, etcétera, cambia el clima, etcétera, se detiene con el hielo? ¿Habrá despertado en la gente, habrá despertado sus oscuridades internas, miedo, etcétera, etcétera, etcétera? Por eso es un lugar infernal. Es bastante probable que haya sido, digamos, ese el pensamiento al respecto. De lo cual, imagínate, o sea, todos los años tenemos un infierno entonces. Y la idea sería que cuando el infierno suceda, nos podamos tomar el trabajo de vaciarnos de vaciarnos de aquello que no deseamos de nosotros mismos, para que en el florecimiento de la primavera y los frutos del verano, etcétera, las características sean otras. Por lo tanto, fíjense, porque estos son cuestiones observables en la naturaleza. Todo aquello que naturalmente obstaculice la luz, el crecimiento, no es su función obstaculizar. Su función es purificar. Es purificar. Pero está claro que cuando... Sí. ¿Es mostrar esa sombra? ¿Es justamente ese eclipse mostrarnos o refractarnos esa sombra? Hablando también de lo mismo de este capítulo, ¿no? De ese espejo interno. O sea, yo veo ahí cuáles son mis sombras y tengo la oportunidad de primero visibilizarlas, verlas, admitirlas y posteriormente trabajarlas. Claro que sí, como posibilidad está. Pero hay todo un camino de decisión de observarlo, tomarlo, hacer algo al respecto, habitar la respuesta, que esa respuesta se te torne vida más adelante. Pero claro, claro, todos los años existe la invitación de los eclipses, la invitación del invierno, la invitación de Escorpio, que es como decir, en nosotros, hemisferio sur, si algo impuro logró efectivamente atravesar el invierno, te espera Escorpio para la evaluación, octubre. Por eso el escorpión, la asociación de la medusa con el escorpión. Claro. Ese signo que cuando te dicen, ¿de qué signo sos? Y dicen Escorpio, se escucha enseguida. ¡Oh! Bueno, otra cuestión que también la podemos anotar dentro de las supersticiones populares, también, ¿no es cierto? No. Ahora, ¿cuáles son una de las características de una persona escorpiana? Con rasgos escorpianos, que no necesariamente es que tenga el sol en la carta natal en Escorpio. Que dice las cosas sin filtro. Dice las cosas sin filtro. Por lo tanto, suele ser una de las características que se lo toma como hiriente. Es su función, es decir las cosas como son. Ahora lo escucha otro signo diplomático, ponele. Ay, no, ¿cómo va a decir eso? ¿Cómo lo va a decir así? ¿Se entiende? Por eso, ante esa forma escorpiana, la evaluación es propia al respecto de eso es qué de eso te afectó, porque eso es lo que tenés que darle respuesta a vos. ¿Qué de eso te afectó? Bueno, pero vamos paso a paso, porque no hemos hablado de la medusa, ahí está el título. Me parece importante que entremos ahí. Si se comprendió la función del eclipse, no le vamos a dar mucha más vuelta mística al eclipse porque es un lugar más donde ver lo que ya venimos mostrando. Creo que está Exacto. claro. ¿Ah? Sí, claro. Bueno, Y es más, es parte del inicio de este capítulo también. exacto. Por lo tanto, vamos ahí. Medusa. A ver, tampoco vamos a entrar ahora a desarrollar todos los mitos de los que hablemos porque no nos va a dar el tiempo. Pero después podemos hacer tal vez algún programa especial de mitologías de diferentes culturas. Es muy interesante. Bueno, ahora, Medusa en particular, ¿sí? En síntesis, hubo un estado inicial
de Medusa, que ahora no recuerdo cuál era el nombre, pero sacerdotisa en un estado ordenado, digamos, pero que pasa por una situación traumática que hace que se elija la oscuridad. Una persona que sabía, era sacerdotisa, sabía usar sistemas de energía seguramente, sabía usar fuerzas naturales seguramente, etcétera, pero que no las termina usando para el bien. Es Ujú. consciente de la fuerza de su pensamiento, etcétera. De ahí es que se dice que la medusa con su cabello de serpientes deja duro a todo aquel que la ve. Ahora, si vos, primero, no creamos que existía una mujer con cabellos físicos de serpiente, porque la vamos a seguir buscando por todo el mundo y vamos a hacer todos los pozos en todo el mundo y no la vamos a encontrar. Dije, es figura, es simbología. Es como si te dijesen, ay, esa persona es como si tuviera serpientes en la cabeza que te atacan y te deja duro, te deja duro. ¿Te entiendes? Si, Sí, Vos decís, wow, y alguien, no sé, a alguien se le ocurrió dibujarla, se le ocurrió hacer un simbolismo de eso y quedó esa cuestión. Relegada de la sociedad, viviendo en una cueva, marginada, te puedes dar una idea, ¿no? Ok, o sea, muy lejos de su aspecto luminoso, armónico de cuando fue sacerdotisa. Después hablamos de qué pasó al respecto. Ahora, cuestión, aparece un muchachito en juego que se lo quieren sacar de encima. Se lo quieren sacar de encima, Perseo. Entonces le dan una prueba, un desafío como para decir, de acá, este muere, no sigue, así que mandalo a que traiga la cabeza de la medusa. Era como algo totalmente imposible, Perseo, sí. ¿no? Bueno, asume la iniciación, asume la iniciación. Se dice, los dioses le ofrendan 3 objetos para su viaje. El escudo que tiene una particularidad dentro, o sea, la parte interna que da hacia la persona, es un espejo, es un espejo. Las ninfas le dan una espada con un filo tremendo y el otro elemento, ¿cuál era? Las alas, eh, los zapatos con alas para la velocidad y esa cuestión. De nuevo, si crees que era así, que unos zapatos de tal marca, entonces más rápido, pero al día de hoy eso está, ¿entendés? No, son cualidades que la persona formó, cualidad de guerrero, cualidad de... Entonces, de esa manera, la persona encara ese desafío. Cuestión, como cualquier otro, entra desde lo físico, guerreando, pum, 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 con la medusa, ta, ta. Y en esas particularidades de guerrear con la medusa y de usar el espejo, tac, para no mirarla, para no quedar duro también, etcétera, sucede algo. Sucede que entendamos el simbolismo de esto porque es realmente muy lindo. De tanto defenderse de la medusa, de tanta posición defensiva ante la realidad, observa que el espejo por dentro es refractario, o sea, el escudo por dentro es un espejo, efectivamente, y que se ve a sí mismo. Cada vez que pone el escudo para defenderse de la medusa, se ve a sí mismo en el reflejo. Al principio le llama la atención, y me imagino en todo ese caos de estar guerreando, preguntarse a sí mismo, ¿por qué está tan lustrado adentro este escudo? ¿Para qué? ¿No? Preguntarle a los dioses, ¿para qué lo ilustraste tanto adentro esto? Así es la vida porque es hermoso. Te manda cuestiones obvias, pero a su vez esas cuestiones obvias tienen cuestiones sutiles que al principio no las entendés porque están ahí. Date tiempo y dale tiempo a la realidad y vas a entender por qué eso que parecía que al principio no tenía sentido que esté ahí, la vida consideró que efectivamente es vital que eso esté ahí. Y la revelación va a ser propia cuando efectivamente puedas salir del discurso físico, entrar en un discurso más sutil y comprender
comprender los mensajes de la realidad. En velocidad de la luz, un análisis y conclusión en la mente de Perseo en la cueva, mientras todo eso, todo ese caos, se acordó. Pero si esta muchacha mira a alguien y ese alguien la mira, queda duro. ¿Qué pasa si se mira a sí misma a través de este espejo? Interesante, ¿eh? Interesante entre todo eso, la vida misma, lo cotidiano, entre todo eso, una lucecita de análisis, decir, a ver, a lo mejor este es el motivo por el cual eh, Esto se está ayer, mostrando de ayer, esta atendí, forma. ayer atendí un caso que me parece importante, digamos, mencionarlo, no mencionar el caso ni la persona, pero tal vez, tal vez, es por eso que ese hijo nace con esa discapacidad. Me estoy refiriendo al caso. Eso que supuestamente no debería estar ahí, Mm. tal vez tenga una función estructural en la vida de esa otra persona y esa familia. Entonces, en ese momento, que lo que parece que no tiene ahí sentido, la persona pasa a tener un llamado, de que a lo mejor esto tiene un sentido trascendental, ahí es donde la persona toma posición, da vuelta al escudo, o sea, se vacía de la posición de protegerse constantemente de los ataques de la vida. ¿Y qué pasa? El espejo refleja la medusa se ve a sí misma en el espejo y queda dura. Si entendemos que eso no es una cuestión literal, podría ser recordarle a esa sacerdotisa que se convirtió en una persona oscura y que daña a los demás a través del pensamiento, a través de la palabra, a través de las acciones, que vuelva a observarse a sí misma en todo lo que piensa, en todo lo que dice, en todo lo que hace, que vuelva a verse como espejo en la realidad, es lo que mata ese hechizo en la persona. Es como decirle a alguien, lo que tanto criticás, vos sos igual. Mira, en esta otra área, con este otro aspecto, pero vos sos igual. Eso que juzgás en el otro, lo tenés en vos. Mira esta otra área, esto otro. Eso es el espejo y la medusa. No es alguien en algún lugar de Grecia perdido en la historia. Somos nosotros en la cotidianeidad cuando empezamos con los pensamientos y las palabras de juicio, de crítica, destructivos, hasta que aparezca una situación Perseo que te hace espejo y que te deje duro. Tenés razón. Yo estuve haciendo lo mismo. Yo también caí en eso. ¿Entendés? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, sí. Incluso Bueno, ese quedarse duro y que se destruya, porque en el mito, al quedarse duro se destruye inmediatamente. O sea, claro. ese costado, ese lugar, eso que veo que está reflejado, es lo que me permite frenar y me permite también volver a comenzar. Es la señal de que el ciclo terminó. Es la señal de que terminó el ciclo. O sea que la llegada de Perseo a la vida de Medusa es la señal de que un ciclo terminó. Obviamente implica la posición del espíritu Medusa, implica animarse a recordar quién era, retornar a ese estado, no el mismo, obviamente, para armar un nuevo ciclo, luminoso, constructivo, donde de nuevo, al ser consciente de la fuerza de su pensamiento, palabra, acción, pero ahora lo enfoca hacia cuestiones constructivas. Ahora, en el mito, ¿qué pasa? En ese momento que Perseo se da cuenta que efectivamente funcionó lo del espejito, funcionó lo del espejito, aprovecha, se acordó que tenía una espada que no era para golpearla contra las piedras nomás, le corta el cuello, le arranca la cabeza, tenía sangre la medusa, y mirá lo que pasa. De la sangre que brota, del corte que hace Perseo, nace Pegasus. Nace Pegasus, el programa anterior. Es una Nace Pegasus. invitación al mismo tiempo, es una invitación a que si
por alguna circunstancia llegaste a este capítulo en particular y no habías visto Pegasus, puedas ir, puedas verlo, porque lo más probable es que haya para vos una señal e incluso un escudo que tal vez te pueda hacerte reflejar en algún lugar. Muy bueno. Pues, excelente, excelente invitación. Y es esto lo que descubrís, de lo que descubrí antes de iniciar la transmisión, porque no recordaba ese dato en particular hasta que retomé el mito de Medusa y Perseo y recordé que Pegasus nace ahí, nace del corte que Perseo le hace a la Medusa, nace un caballo blanco alado. De nuevo, no te podés tomar literal, a ver, en serio, no nos podemos tomar literal los mitos, pues no vamos a pensar que salió del cuello de alguien un caballo, por favor, ¿no? Ese es ego extraviándote de lo importante. Nace un caballo de la garganta, genial, nace un caballo de la garganta, un caballo blanco, lo cual remite a la pureza, o sea, eso estaba en Medusa. ¿Ves? El discurso puro, el discurso luminoso estaba en Medusa, pero había vivencias, habían otras cuestiones que la transformaron en eso a lo que todo el mundo le temía. Ese caballo alado nace de ahí, después tiene una historia siguiente, en otro momento lo trabajaremos, con Belerofonte, que es también otro mito, que lo podemos en otro momento tomar para continuar con Pegasus. ¿Ok? Pero Sigo cuestión, anotando. bueno, sigue, sigue. Muy bueno. Ahí hace referencia, de nuevo, si es garganta, hace referencia a la palabra, hace referencia al discurso, hace referencia al discurso. Entonces, si vos a todo eso en la mitología lo tomas como una enseñanza práctica, que aquellos griegos y nosotros acá tenemos vivencias cotidianas similares, entonces, ¿es aplicable? ¿Sería aplicable? Claro que sí. Y a todo lo que está invitando el mito es a vaciarse de aquello en nosotros que es eco, espejo de la medusa. Es esa la invitación, no es... es esa la invitación. ¿Se entiende? Es a vaciarse de aquello que nos convierte en medusa. Es a vaciarnos de eso. Por lo tanto, también, función de los eclipses, vaciarnos de los discursos que nos eclipsan la relación con la luz. Wow. Muy bien. ¿Qué capítulo, Lucas? ¿Qué capítulo? Un capítulo en donde fuimos desarrollando cada uno de los temas y de los ejes temáticos. No sé qué les estará pasando a ustedes. A nosotros el tiempo es como que se detiene. Esto es maravilloso. Muy bien. Bueno, naturalmente se formaron tres bloques. Este es el tercero y el concluyente del programa. Que si me das permiso, tomo la posta y le armo un título. Sí, como no, adelante. Bueno, cada uno es responsable de su propia escritura. El título de la conclusión de este video. Cada uno es responsable de su propia escritura. Si se está siguiendo el hilo conductor desde donde lo estamos desarrollando, esto ya tiene que decirte todo. Es decir, tenés que tomar una posición activa frente a tu propia escritura, es decir, esa escritura interna, que se torna pensamiento, que se torna palabra, desde dónde ves la vida, etc. Es una responsabilidad individual a actualizar. ¿Sí? Desde ahí es que digo, la vida está hecha de pequeñas cosas. Es decir, no todo el tiempo están pasando cuestiones grandilocuentes en nuestra vida, pero oh casualidad es lo que la mayoría busca constantemente, a que le pasen cosas grandes. Y con esa necesidad de que nos pasen cosas grandes para agradarle a un otro generalmente, nos distrae de ese paso a paso de la vida, de la realidad, que forma estructura, nuestra cotidianidad. Que me animo a decir y a invitar que es ahí donde sucede la escritura más importante. Es ahí, porque fueron en esas pequeñas cosas del día a día, cuando fuimos niños, niñas, que se produjo la escritura en nosotros a través de un otro. No fue en los eventos grandilocuentes, fue en el día a día, en el noche a noche. Entonces, retornar
a prestarle atención y valor desde este lugar que ahora estamos ubicando, al día y a la noche, a cada día y a cada noche, te propicia y te dota de la posibilidad de entender cuánto en vos aún se eclipsa y qué podés hacer al respecto de eso para actualizarle la escritura, actualizarle el discurso. No podemos seguir creyendo que si es el pie derecho el que pongo cuando bajo de la cama, voy a tener un buen día, y si es el pie izquierdo, voy a tener un mal día. No podemos seguir pensando así. Es una invitación. Bien, por lo tanto digo, y esta es una visión a futuro, los nuevos mitos populares. Somos quienes tenemos la posibilidad de producir un cambio de era, que es individual en principio y por consecuencia grupal, en el cual, si hay un cambio de era que puede ser ubicado, es porque hay una palabra que puede ser dicha a conciencia. Esa palabra es el nuevo discurso, la palabra que da lugar al camino y de ese camino que se torna vida. Yo soy la palabra, el camino y la vida. Lo que yo diga se hará camino y el camino que ande se tornará mi vida. Es mi responsabilidad que ese primer factor de la ecuación esté concientizado. ¿Qué palabra? ¿Para qué camino? ¿Y para qué vida? Gracias. Mm, qué capítulo, qué lindo, qué linda oportunidad para poder ir desarrollando cada uno de los temas y al mismo tiempo llegar a una conclusión, arribar a una conclusión. Lucas, bueno, primero saber cómo te sentís en este segundo capítulo, porque es importante también saber qué es lo que nos pasa a nosotros a medida que vamos transitando. Uh-huh. Es, es sentir que es para lo que me he estado preparando estos años, para estas transmisiones. Es por eso que los invitamos a todos a ser parte de Aurea Patagonia Stream, el momento en el cual nos tomamos un recreo, hacemos un alto en el tiempo, logramos seguir un hilo conductor y llegar a pensar en otras cuestiones que generalmente la cotidianidad no nos deja, pero que nos tomamos este tiempo para hacerlo. Tienen la oportunidad de hacerlo de a tramos, pueden frenar, pueden volver a ver, pueden volver a reflexionar, pueden dejarnos un comentario, pueden suscribirse. Está todo el abanico de posibilidades para que ustedes sean parte de esto que queremos mostrarles a ustedes, que es el trabajo de muchísimos años. En el caso de Lucas, son muchos años. En mi caso, en el lado de la comunicación, tiene que ver con esto también. Hace algún tiempo yo no me podía ni siquiera poner delante de una cámara o mostrarme para poder hablar. Siempre estaba dentro de un estudio y si no había imagen, mucho mejor. Bueno, es el momento de atravesar también ese nuevo borde. Lucas, tus últimas palabras hasta el próximo encuentro. Bueno, que ojalá puedan estar viéndose a ustedes mismos, a ustedes mismas, con lo que vamos desarrollando. Esa sería digamos, una linda relación con ustedes como espectadores de este contenido, que lo tomen en primera persona. Realmente sería un honor saber que eso está sucediendo. Y por otro lado, decirles, bueno, nos vemos en la próxima entrega que seguramente tendrá algo que ver con Belerofonte, Pegasus y la Quimera. Gracias. Muchísimas gracias. Mencionalo. ¿Nombre o explica quién es?